estudiando las 16 doctrinas de las asambleas de Dios. ¿Alguien estuvo aquí el miércoles pasado? ¿Quién se acuerda cuáles fueron la doctrina, la sexta doctrina de la semana pasada? Perdón. Estuvimos hablando de las ordenanzas de la iglesia. Así está el orden de que llevamos. Ahorita vamos a entrar a la séptima doctrina fundamental. Hablamos de que estas doctrinas son fundamentales porque emitir o omitir una de ellas nos puede llevar a las pérdidas de nuestra salvación, ya que cada una de ellas es importante para la salvación. La primera, dijimos, era la inspiración de las Escrituras. La segunda, el único y verdadero Dios. La tercera, la deidad de Jesucristo. La cuarta, la caída del hombre. La quinta, la salvación del hombre. La sexta, las ordenanzas de la iglesia. ¿Y cuál es la de este día? ¿Alguien sabe cuál es? El bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Esta es una doctrina. Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben, escuche bien esta palabra, deben buscar fervientemente la promesa del Padre. Amén, gloria a Dios. Es un reto que hoy en día poco se busca la llenura del Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que sentí en mi corazón desde que yo me reconcilié con el Señor, anhelaba fervientemente la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo miraba personas que se movían llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo decía, yo quiero eso. Señor, yo quiero eso. Y cuando leo la historia, fíjese bien, entrando yo al reconciliarme con el Señor, dos libros fueron de mis favoritos y son de mis favoritos de la Biblia. Uno es el libro de Job y otro es el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos habla de la historia de la iglesia primitiva, habla de hombres llenos del Espíritu Santo, habla de hombres recibiendo la llenura del Espíritu Santo, y me fascina el mover que estas personas se mueven, la pasión que sienten por predicar la palabra, por llevar el evangelio. Y me convenzo a mí mismo que si hay algo importante para mi vida cristiana, es la llenura del Espíritu Santo. Amén, amén. Y comencé a orar, y comencé todas mis oraciones: Señor, lléname del Espíritu Santo. Señor, yo quiero recibirte. Y yo creo que eso, hermano, con el tiempo es algo que se ha quedado a un lado. Creo que ahora estamos muy llenos de teología, estamos muy llenos de conocimiento de la palabra de Dios, y poco se busca la llenura del Espíritu Santo. Hay iglesias que han incluso predicado que eso ya no es para el tiempo de nosotros, que eso fue para un tiempo, mas sin embargo en este tiempo ya no se puede o encontrar esa llenura del Espíritu Santo. Mas sin embargo, a través de la palabra de Dios, entendemos que es una promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandato de Jesucristo. Esta era la experiencia normal y común de la iglesia cristiana. Los primeros cristianos, eso era algo del diario vivir, algo que no nos impresionaba. Me recuerdo yo una vez, una hermana iba, la hermana Susana estuvo aquí con la pastora la última vez que vino la pastora a predicar. Y sus hijas, tiene a Julie, a Jessica y a Roxanita. Y Roxanita y Jessica tendrían sus 8 o 9 años. Y una hermana estaba bien asombrada y le dice: hermana, sus hijas están hablando en lengua. Y le dice: sí, ellas siempre hablan en lengua. La hermana estaba bien sorprendida, pero esas muchachillas desde pequeñas estaban tan conectadas, de repente estaban hablando en lenguas. Entonces, muchas veces esto sorprende a la gente. Muchas veces la llenura del Espíritu Santo puede sorprender porque no es algo del común que se mira, pero en la iglesia primitiva eso era el diario vivir.
hablar en lenguas, ministrar. Era una experiencia normal y común. Con el bautismo del Espíritu Santo viene una investidura de poder para la vida y el servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Es importante esta llenura porque el ministerio que nosotros desarrollemos va a ser mucho más eficaz si nosotros podemos tener esa llenura. Amén, amén. Desde que Jesús iniciaba su ministerio, Juan el Bautista entendió que él tenía un bautismo, pero que el bautismo que Jesús traería iba a ser un bautismo de poder. Miren lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Juan le habla a los que llegaban para ser bautizados por él. Aquellas personas que recibían un bautismo de arrepentimiento. Aquellas personas que escuchaban el mensaje de Juan y eran tocados y sentían el deseo de cambiar. Pero Juan mismo hablaba a aquellas personas y les decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, mire la humildad de Juan, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow, miren la humildad de este siervo de Dios. Jesús describió a Juan como el más grande, el mayor de todos los profetas. Mas sin embargo, Juan dice: yo no soy digno de desatar las sandalias, su calzado. Tengo poder. Él sabía que tenía un poder de Dios, una unción de Dios. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Hablando de Jesucristo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan sabía que con la venida de Cristo iba a iniciar el principio de algo mucho más poderoso. Él sabía que era una voz que clamaba en el desierto y que anunciaba la venida del Hijo de Dios. Y él sabía que con la venida del Hijo de Dios iba a establecerse la iglesia. Y la iglesia no podía vivir si no era llena del poder de Dios. Por eso es que en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, capítulo 49, Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Él sabe que su periodo en la tierra ha terminado. Los 3 años de ministerio han llegado a su conclusión. Él está a punto de ascender a los cielos. Y él sabía que los discípulos, si no recibían esa llenura del Espíritu Santo, podrían claudicar, podrían fracasar. Que era necesario que ellos pudieran ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso Lucas 24, 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora, ¿cuál era la promesa del Padre sobre ellos? Joel 2:28 nos da una luz, una promesa que había sido hecha unos 600 años antes. No sé si alguien puede encontrar o buscar Joel 2:28. La promesa del Padre para estos tiempos. A ver, ¿cómo dice, hermana? Joel 2:28. 2:28, sí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán El visiones. 29 también. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Una promesa del Padre que había pasado muchos años, pero que las promesas de Dios, aun pasen muchos tiempos, se van a cumplir. Todo lo que Dios promete se cumple. Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso, en este versículo, Jesús hace alusión a esa promesa. Una promesa que quizás muchos se habían olvidado de ella. Una promesa que quizás muchos pensaron que ya no se iba a cumplir. Mas sin embargo, es una promesa que Jesús dijo: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Oh, wow, ¿qué quiere decir investido? ¿Qué entendemos por investidos? Algo que te va a pasar llevando y que no vas a poder detener. Como cuando viene un carro, ¿verdad? Lo embistió un carro, se lo llevó. Un atropello. Básicamente podemos identificarlo de esta manera. Dice: no salgan, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de Dios. El mandamiento para recibirlo, el Espíritu Santo, tenía que llevar obediencia. Porque la obediencia es el paso que el cristiano debe de dar para poder recibir lo que Dios le ha prometido. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, difícilmente las promesas de Dios podrán caer o derramarse sobre nosotros. Ellos tenían que esperar. Ellos tenían que estar en un lugar. Ellos no podían salir de Jerusalén. Imagínense, ellos habían visto al Cristo resucitado. Ellos habían visto el milagro de la resurrección de Cristo. Posiblemente ellos podían ser tentados a salir a las aldeas fuera de la ciudad a predicar de un Cristo resucitado. Sin embargo, Jesús les dijo: quédense. Quédense. Porque mi plan para la iglesia no es de corto alcance, sino es de largo alcance. Y posiblemente ustedes puedan salir ahora e ir a aldeas de Judea, Samaria, y puedan salir de Jerusalén. Pero si no tienen el Espíritu Santo de Dios sobre ustedes, van a claudicar. Si el Espíritu Santo de Dios no está con ustedes, no van a recibir lo que yo quiero darles. Y dice Hechos 1:4, miren lo que dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús ya les había hablado de esta promesa. Cuando ustedes van a San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, Jesús les habla acerca 16 y 17 de Juan. Les habla y les dice: les conviene que yo me vaya para que el Padre envíe a un consolador. Él les recordará todas las palabras que yo les he dicho y les enseñará lo que ustedes deben de hacer. O sea, la promesa del Espíritu Santo era algo que no era algo nuevo para ellos. Ya Jesús les había hablado de eso. Ya Jesús había tocado este tema. Nuestro Señor le dijo a los discípulos la obra que tenían que hacer. Los apóstoles se reunieron en Jerusalén, habiéndoles mandado Cristo que no se fueran de allí, pero que esperasen el derramamiento del Espíritu Santo. Esto sería un bautismo por el Espíritu Santo que les daría poder para hacer milagros e iba a iluminar y a santificar sus almas. Esto confirma la promesa divina y nos anima para depender de ella, porque la oímos de Cristo y en Él todas las promesas de Dios son así. Todas las promesas de
no eran solamente para aquel grupo de discípulos. No eran solamente para aquellos 120 del aposento alto. La promesa del bautismo del Espíritu Santo era para la iglesia en general hasta el día de hoy. Hoy esa promesa está disponible para cada uno de nosotros. Hoy el Espíritu Santo sigue deseando derramarse sobre corazones obedientes, sobre corazones dispuestos, sobre corazones que preparan sus vidas para recibirlo. Hoy el Espíritu Santo se queda muchas veces deseando que nosotros lo anhelemos a Él, que nosotros lo busquemos a Él. Muchas veces nosotros nos enfocamos en hablar del Padre, muchas veces nosotros nos enfocamos en hablar de la obra de Jesús, pero muchas veces ignoramos la obra del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús dijo, ustedes tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, porque sus vidas van a ser diferentes cuando reciban el Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. Esa palabra poder del griego se escribe dunamis, que quiere decir dinamita. ¿Alguien sabe lo que la dinamita puede hacer? ¿Kabum? ¿Ah? Es poder. Es algo que no se puede detener. Van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate la diferencia de los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo de Dios. 2 discípulos fueron a predicar a una ciudad y nadie les hizo caso, hermano. A eso les tocó como cuando nosotros vamos a evangelizar a veces, que la gente es apática a la palabra de Dios. La gente no quiere escuchar de Dios. Y estos 2 discípulos, como todavía no habían recibido el Espíritu Santo, le dijeron al Señor, Señor, ¿y por qué no mandas que caigan rayos sobre esa ciudad? Encontramos a un Tomás dudando de que Cristo había resucitado. Encontramos a un Pedro negando a Jesús enfrente de él, negando. Yo no sé, yo no lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. Y comenzó a decir malas palabras. Dice la Biblia que comenzó a maldecir para convencer a esa audiencia que él no era discípulo de Jesús. Pero ellos no tenían todavía el Espíritu Santo de Dios. Esos mismos discípulos que tenían muchas faltas, una vez recibieron el poder de Dios, iban a estar dispuestos aún a dar la vida por Él. Por eso dice, y me seréis testigos. Esa palabra testigos del griego original quiere decir seréis mártires. Tendrán la capacidad e inclusive de dar su vida por el Evangelio. Miren si no es tan importante esto. Porque realmente una de las cosas que mantiene debilitados a los cristianos hoy en estos tiempos es la falta del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que un cristiano cuando no lo saludan se va de la iglesia. Ay, que yo no puedo soportar. No me saludó el pastor, no me saludó el líder. Aquí en esta iglesia no hay amor. Y por cosas tan pequeñas y tan insignificantes, la gente se va. Hermano, ¿usted sabe cómo murieron los discípulos, los apóstoles? Uno lo metieron en una olla de aceite hirviendo. A otro lo amarraron en un caballo y lo arrastraron hasta que quedó muerto. Pedro murió crucificado. Y él tuvo todavía tuvo la audacia
de pedir cómo, dijo, si me van a crucificar, crucifíquenme, pero no me van a crucificar como mi maestro. A mí crucifíquenme cabeza abajo. Hermano, dunamis, un poder. Yo creo que una de las grandes cosas que usted, mire, cuando a mí me dan una asignación en el trabajo, me dicen, yo necesito que saques todo esto, y está hablando de concreto fuerte, pesado. Quiero que saques todo este concreto y limpies todo este terreno, porque aquí vamos a construir algo. Inmediatamente, antes de pensar que lo voy a hacer, pienso en lo que voy a necesitar. Necesito un tractor, necesito un carro de volteo para agarrar todo esto, porque es lo primero que se me viene a la mente. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la asignación que todo cristiano tiene de parte de Dios, entendemos que ninguna asignación que Dios quiere que nosotros hagamos la podremos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Toda asignación que recibimos de parte de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, una asignación. ¿Usted cree que es fácil ir y predicar el Evangelio en los lugares donde usted va a ser aborrecido? En los lugares donde nunca le han tirado una puerta. A mí casi me han escapado a botar la nariz a portazos por andar evangelizando. Gente endemoniada que a veces lo quiere pegar a uno. Y si no tenemos el poder del Espíritu Santo, nos vamos a caer a golpes con él. O sea, si yo sé la asignación que tengo que saber que para mí es indispensable tener el poder del Espíritu Santo de Dios. Es indispensable para mí. La gran comisión está precedida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo. El dotar de poder para la evangelización a nivel mundial está ligado inseparablemente a la promesa. Era imposible que el evangelio saliera de Jerusalén, de Samaria, de Judea y llegara hasta los confines de la tierra, hasta nuestros lugares, si no fuese la obra del Espíritu Santo quien le impulsara el evangelio. Por eso es que el evangelio nunca se va a poder detener, aunque el mundo niegue, aunque el mundo evite, aunque el mundo haga lo que haga para evitar que el evangelio de Jesucristo siga hacia adelante. No lo puede detener, porque está investido del poder de Dios. Y el poder de Dios nadie lo puede detener. Así la gente trate de quemar Biblias, así la gente trate de difamar el evangelio, así la gente trate de torcer y tergiversar la palabra de Dios, siempre va a haber un remanente que permanece fiel, siempre va a haber un remanente que va a permanecer fiel a la palabra de Dios y va a seguir predicando la palabra. Alabe al Señor por eso. Alabe al Señor por eso. ¿Qué hace para estos mártires? Hermano, ¿se ha puesto a pensar cómo nos llegó la Biblia a nosotros? ¿Se ha puesto a pensar que personas pagaron con su vida para que la Biblia llegara a sus manos? Personas que se expusieron sus vidas para guardar la palabra de Dios. Dios usó a esas personas para que esta palabra le llegara a usted. Sí, aleluya. Porque la palabra de Dios nos trae vida. Gloria a Dios. Y sin la palabra de Dios, nosotros no podemos seguir adelante. El Espíritu Santo ha venido para convencernos que debemos ir. El Espíritu Santo, mire, a veces lo va a despertar en la mañana. Lo va a despertar en la madrugada. A las 3 de la mañana. Cuando la colcha está bien sabrosa, hermano. Está calientito todo. Está bien sabroso el momento. Y el Espíritu Santo, yo una vez me desperté y dije yo, qué raro. A las 3 de la mañana y me volví a dormir. El siguiente día a la misma hora. Y yo dije, ¿por qué?
hasta que entendí que Dios quería que yo me levantara a hablar con Él. El Espíritu Santo de Dios dice, ven, hablemos con el Padre. El Espíritu Santo ha venido para convencernos la necesidad que tenemos de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente hoy vive, aunque viene a la iglesia, vive como si no necesitara de Dios? Viene a la iglesia como si le hace un favor a Dios. Viene a la iglesia y dicen, voy a ir para que me vean. Hermano, ¿sabe por qué yo vengo a la iglesia? Porque yo necesito de Dios. Mi alma necesita de Dios. Yo sin Dios no puedo vivir. Dios es mi todo, hermano. Dios es mi todo. Él ocupa el primer y único lugar en mi corazón. Con Dios yo sé que soy más que vencedor. Pero también sé que sin Dios yo no soy nada. Pero todo eso me lo revela el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios me da la convicción de que yo tengo una necesidad de Él. Tengo una necesidad de buscarlo. Así como mi cuerpo me dice, necesitas comer, necesitas tomar agua, así el Espíritu Santo de Dios también me dice, necesitas orar, necesitas leer la Biblia, necesitas buscar de Dios, necesitas buscar una revelación, necesitas esto de Dios, aleluya. Si la palabra de Dios es mi pan, para que yo pueda seguir adelante. Necesitamos poder para servir con efectividad. Queremos ser efectivos en el ministerio. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Yo digo, Señor, yo sé que tú vas a hacer cosas grandes en este ministerio, con las hermanas, con los jóvenes, con los varones. Vamos a ser efectivos. ¿Por qué? Porque las estrategias del Espíritu Santo nos las va a ir dando a nosotros. Queremos ser efectivos cuando oramos por los enfermos, hermano. Mire, hay personas que dicen, pues voy a orar, pero como quiera ver al doctor. Hermano, ¿qué es eso, hombre? ¿De dónde está la fe? Aquí pasó a testificar la hermana Tibet la otra vez. Fuimos a orar, estaba, en el momento se enfermó, hermano. En el momento su estómago se le comenzó a hinchar así. Se puso pálida. 2 bocados había comido de la comida. Ella nos hizo una cena allí. Y pudimos ver, se fue para el baño y vino mal, hermano. Mal. Y le digo, hermana, hoy va a sanar usted. Ahora entiendo por qué vine yo a su casa. No me había dado cuenta, solo íbamos a pasar, le íbamos a dejar la comida y nos íbamos a ir, estábamos cansados. Queríamos ir a casa ya. Y comenzamos a platicar y la hermana en lo que estaba platicando hizo cena y dijo, coman. Y cuando estuvimos hablando del dolor y ella me estaba diciendo desde cuándo lo había tenido y yo comencé a decirle, pero el Señor la puede sanar, porque no hay cosa más hermosa, hermano, que traer una palabra de fe cuando una persona tal vez está claudicando, tal vez está pasando por ese momento, tal vez es muy normal que muchas veces pensemos, ¿y cuándo voy a tratar de evitar esto? Pero ¿sabe qué, hermano? En el momento que ella se puso así, comenzamos a orar y el Señor en el instante le redujo todo, la sanó. ¿Y sabe qué dice? Desde ese día no me ha vuelto a dar. Aleluya. ¿Quién es el que hace todo eso? Lo hace el Señor. Porque cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo de Dios, no tengas temor de orar y creer y declarar que Dios es el que hace la obra. Esto no se trata de nosotros, se trata de Él. Ya no digamos para liberar endemoniados. ¿Alguna vez usted ha visto algún endemoniado? ¿Alguna vez ha liberado personas endemoniadas? Hermano, eso es tremendo. Pero el poder de Dios es mayor. El poder de Dios es más grande. Los demonios obedecen cuando el poder de Dios habla. ¿Me entiende? Entonces, para todo eso, necesitamos el poder de Dios. Para poder actuar, para poder ir. Entonces el Señor, mire, el Señor nos da. ¿Por qué lo necesitamos? Primero, poder para buscar a los perdidos. Una persona que está perdida es una persona que está engañada por Satanás. Y usted puede hablar bonito. Usted puede tener una buena palabra, pero usted no es capaz de convencer a un perdido que necesita de Jesús. El único que puede dar convencimiento de pecado, ¿quién es? Es el Espíritu Santo de Dios.
le convencerá de pecado al mundo. Entonces, necesitamos entender que para poder ir a los perdidos necesitamos autoridad para declarar con energía a Jesús como el único hijo, como el Hijo de Dios. En una sociedad frívola, ¿sabía usted que el nombre de Jesucristo está prohibido hablarlo por la televisión? Así es. Personas pierden sus empleos por hablar de Jesús como el Hijo de Dios. Hay una apatía al Hijo de Dios. Ellos le pueden hablar del Dios. Incluso en las clases de teología pastoral dijeron, muchas veces los artistas te dicen que Dios te bendiga, pero no sabes qué tipo de Dios te están hablando. Así es. No te confundas, que todo aquel que te diga Dios te bendiga es una persona que ama a Dios. Porque Jesús nos dijo bien claro, mira los frutos de esa persona. Por sus frutos los vas a conocer. A mí no me convence alguien que me diga Dios le bendiga. Pero cuando usted tiene el poder de Dios, inevitablemente tú vas a terminar hablando de Jesucristo. Aquellas personas que te encuentras con ellas. Gloria a Dios, aleluya. Tú te encuentras con una persona, inevitablemente vas a hablarle de Jesucristo. Así es. Vas a sentirte movido por ese poder para hablar de Jesucristo. Aleluya. Nadie te va a tener que decir, háblale. Tú vas a sentir la necesidad para declarar, para predicar de Jesús. Todos nos topamos con personas que no conocen de Dios todos los días casi. Y no es casualidad que tú te encuentres con personas que no conocen de Dios. No es casualidad, hermano. Dios las está poniendo en tu camino para que les hables de la palabra de Dios. Esa persona posiblemente nunca la vas a volver a ver en tu vida. Posiblemente esa persona llegó delante de ti para que tú le hablaras del Evangelio. Posiblemente esa persona nunca va a ir a un templo. La única iglesia que pudo haber encontrado eres tú. Para que tú le hables la palabra. Para que tú le hables de las buenas nuevas de salvación. Y a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dar las palabras que tú le vas a decir. Sí, amén. Personas que me dicen, hermano, yo no me puedo muchos textos bíblicos. Quiero decirle que yo tampoco no me puedo muchos de memoria. Leo la Biblia. Y cuando estoy hablando con alguien, el Espíritu Santo me los está refrescando. Por eso es que usted tiene que leer la Biblia. Porque si usted no lee la Biblia, el Espíritu Santo dice, ¿qué le refresco? ¿Qué le refresco? No ha leído nada Si no leyó nada, el Espíritu Santo no le va a recordar nada. Pero si usted lee la Biblia, tenga por seguro que el Espíritu Santo en el momento adecuado le va a dar el texto adecuado para la persona. Porque también necesitamos, para poder establecer su iglesia localmente y a lo largo y ancho del mundo. La iglesia está establecida por Dios. Por eso que da risa cuando muchos ateos dicen que la iglesia va a desaparecer. Algunos dicen que la iglesia, si no acepta las normas de legalizar el casamiento entre personas del mismo sexo, si la iglesia no cede a permitir o a aceptar el aborto, la iglesia va camino a desaparecer. Yo tengo una buena noticia para ustedes. La iglesia no va a desaparecer porque la iglesia no la estableció el hombre. La iglesia la estableció Cristo. Y Cristo le dio todo el poder para poder seguir hacia adelante predicando el mensaje de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante mantener el Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya. Son muy claras las fronteras para la expansión de la predicación del Evangelio. Jesús les dijo, me van a hacer testigos en Jerusalén, en un área local, me van a hacer testigos en Judea, en una área nacional, me van a hacer testigos en Samaria, una área transcultural, y me van a hacer testigos hasta lo último de la tierra, en una área internacional. Fíjese bien, a todas las naciones.
el último mandamiento dado por Jesús aquí en la tierra, pone de manifiesto el poder y la voluntad de Dios para cumplir con la obra de la evangelización mundial. La experiencia del bautismo es distinta a la del nuevo nacimiento, pero es subsecuente de ella. Es lo que sigue. Fíjese bien en los pasajes de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos, capítulo 10, 44, 45 y 46. Mientras aún hablaba, déjeme lo pongo en contexto. Pedro va a la casa de Cornelio. Él es enviado por Dios a la casa de Cornelio. Un judío, hijo de Dios, se encuentra con un gentil hijo de Dios. Ambos eran hijos de Dios. Pero Pedro tenía ciertas maneras de pensar acerca del pueblo gentil. De hecho, en la cultura judía, un judío no podía entrar a una casa de un gentil. Porque para ellos los gentiles eran personas inmundas. No eran personas hijos de Dios. Pero Pedro recibe la orden de Dios. Le dice, te van a venir a buscar. Van a venir y ve con ellos. Entonces Pedro va a casa de Cornelio. Y dice la Biblia, mire Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los fieles de la circuncisión, eran judíos cristianos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, se quedaron confundidos, se quedaron perplejos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Gloria a Dios. Pedro no había terminado de hablar cuando de improviso sus oyentes reciben el Espíritu Santo. Mire, hermano, ¿anhela usted recibir el Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Anhela usted ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Mire, era tanto el deseo que había en esta gente gentil, en estas personas, que Pedro estaba hablando cuando el Espíritu Santo irrumpió. El Espíritu Santo comenzó a llenar. El Espíritu Santo se puso de manifiesto en todas aquellas personas. Comenzaron a hablar en lenguas. Qué hermoso eso, hermano. Qué hermoso es. Para convencer a Pedro que los gentiles podían entrar al reino de Dios. Que el evangelio no era exclusivo de un solo pueblo, sino que había de llegar a todas razas. Además, esto provoca la admiración de la gente que andaba con Pedro, los judíos cristianos de Jopa, que jamás pensaron que el don mesiánico del Espíritu Santo se considera también a los gentiles. Pedro hace resaltar la identidad de este acontecimiento en el Pentecostés cuando después regresa a Jerusalén y comienzan a cuestionarlos. Los judíos comienzan a decirle, así que fuiste a casa de un gentil, y le dicen, ¿saben qué? Así como se movió el Espíritu Santo en el Pentecostés, todos sabían lo que había pasado en el que era aposento alto. Todos sabían, todos los gentiles, los judíos, sabían que ese día había derramado el Espíritu Santo sobre aquellos judíos fieles a Jesús. Mas sin embargo, Pedro dice, así como se derramó con ustedes allá, así se derramó con los gentiles allá, haciéndole ver que el Espíritu Santo no era una promesa exclusiva para los judíos, sino también para los gentiles. Y cuando digo los gentiles, me estoy refiriendo a ustedes, a mí, a todo el pueblo gentil, aleluya, que desee recibirlo, aleluya, que desee ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está disponible para usted, y si usted no lo ha recibido, yo le invito para que comience a anhelarlo. Yo le invito para que en cada oración, si va a orar por la comida, pídale al Señor la llenura del Espíritu Santo. Si va a orar por salir de casa, pídale al Señor la llenura del Espíritu Santo. Si va a orar para regresar o para acostarse, pídale al Señor la llenura del Espíritu Santo.
Santo. Le quiero decir, hermano, incluye en cada oración la llenura del Espíritu Santo, porque una vez usted la tenga, usted se va a dar cuenta el poder de Dios que viene para su vida, para que usted haga cosas grandes para Él. Con el bautismo del Espíritu Santo, el creyente recibe experiencias como la de ser llena del Espíritu. Juan 7, 37, 38 y 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó a voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La última y gran fiesta de las 7 fiestas era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, la gente llevaba vasijas grandes llenas de agua y la derramaban en el templo como un testimonio que en el desierto, cuando ellos habían tenido sed, Dios les había proveído para su sed. Dios había hecho sacar el agua de la peña de una manera milagrosa, y era una de las fiestas importantes que el pueblo de Israel celebraba. En esta última fiesta, Jesús se para en medio del templo, se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Corren ríos de agua viva de su interior. ¿Qué tan apasionado está por Dios? Siente el deseo de buscar de Dios. Siente el deseo de hacer la obra de Dios. Siente el deseo mire, hermano, el evangelio lo tenemos que traer hasta en los huesos. Mire, cuando usted trae el evangelio hasta los huesos, aunque esté frío, usted se viene para la iglesia, hermano. Aunque esté lloviendo, usted se viene para la iglesia. Aunque no importa. Usted dice: tengo la necesidad de venir a la casa de Dios. Tengo la necesidad de orar. Aunque tenga el problema más alto, más grande en su vida, usted va a buscar de Dios, porque el evangelio lo tiene hasta dentro de usted, en los huesos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Usted dice: ay, pastor, usted está exagerando un poco. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Eliseo? Eliseo ya se había muerto. Lo habían puesto en una tumba y de repente unos asirios llevaban a un muerto a enterrar. Así es. Y cuando vieron que venían unas bandas armadas, dijeron: aquí está una tumba, tirémoslo. Y lo tiran en la tumba de Eliseo, y el muerto tocó los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasó, hermano Jairo? Salió corriendo. ¡Salió y revivió! También huyendo. Porque si tú eres cristiano, el evangelio se te mete hasta los huesos. Amén. Quiero decirte algo. Amén. Habla el Señor. Es por eso que los brujos que quieren iniciar los ritos para recibir poder de Satanás, se les tiene prohibido que hagan sus ritos cerca de la tumba de un cristiano. Porque si ellos no toman esa cautela, el poder de Satanás los puede destruir a ellos. Porque cuando tú te mueras empapado del poder de Dios, ese poder lo vas a llevar hasta los huesos. Amén. Aleluya. Yo pensé que aquí se iban a emocionar, pero yo quiero decirles que ese Espíritu de Dios se mete hasta nosotros. Número 2. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, también tenemos una reverencia más profunda para Dios. Reverenciamos las cosas de Dios. Es triste que hoy la gente no tiene respeto a Dios, hermano. La gente vive una vida, peca como si Dios no existiera.
La gente cree, muchos cristianos creen que venir a la iglesia ya los hace cristianos y no les da la reverencia. Hablan como si Dios no los escuchara. Actúan como si Dios no los viera. Ofenden a Dios. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y no solamente creen, sino que tiemblan. Así es. Eso dice la Biblia. Que los demonios cuando escuchan de Dios tiemblan. Y nosotros muchas veces aparentamos y le hemos perdido el temor a Dios. Que Dios está en todo lugar, que Dios lo ve todo, que donde vamos, en el trabajo, en la casa, en donde estamos solos, allí está Dios mirando nuestras acciones. Cuando tú tienes el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, tú tienes una reverencia profunda de saber que en todo lugar donde tú vayas, Dios está contigo. Amén. Dios te mira. Por eso muchas palabras que quieres decir no las dices por reverencia a la presencia de Dios. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermano, Aleluya. sirvamos a Dios agradándole. Así es. Agrademos a Dios en toda nuestra manera. La adoración cristiana no puede ser restringida a la adoración y a la alabanza en un contexto congregacional. Debemos adorar o servir a Dios por medio de nuestra fidelidad y obediencia en todas las áreas de nuestra vida. No deje a Dios aquí en la iglesia, lléveselo. Manejen el freeway con Dios en la paz. Sí, amén. Gloria a Dios. Allí lleve al Espíritu Santo. También la llenura del Espíritu Santo traerá una consagración más intensa a Dios y dedicación a su obra. Miren lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban. ¿Qué es perseverar, hermano Luis? ¿Qué es perseverar? ¿Cómo define esta palabra perseverar? Seguir el tiempo. Continuamente. Continuamente. Todos los días. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar significa una consagración intensa. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, estaba una iglesia unida, perseverando continuamente con la visión hacia adelante. Ellos no miraban lo que se quedaban, ellos miraban siempre lo que tenían que hacer hacia adelante. No se desanime. Jesús dijo en Lucas 9:37: cualquiera que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás no es digno de mí. Así es. Esto es de perseverar mirando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. 2021 no era lo que yo pensé que fuera, pero yo no miro el 2021. Yo estoy viendo hacia adelante. 2022 es un año donde Dios me va a bendecir. Es un año donde Dios va a hacer cosas grandes a través de mi vida. El 2022 es un año donde yo me voy a consagrar en mi vida para Él. Amén. Aleluya. Yo quiero consagración. Número 4, y con esta termino. Un amor más activo para Cristo, para su palabra y para los perdidos. Gloria a Dios. Marcos 16:20. Y ellos saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Amar a Cristo es amar su palabra. San Juan 14 dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Porque si yo quiero saber más del ser que yo amo, tengo que leer la palabra de Dios. Así es. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que amar su palabra. Tengo que amar lo que la palabra de Dios me va a decir en este día. Y tengo que amar, buscar la voluntad de Dios. No quiero hacer algo que Dios no vaya en contra de su voluntad, algo que no agrade a Dios. Por eso yo tengo que buscar, hablar y buscar, leer la palabra de Dios.
Lee la palabra de Dios todos los días. Aleluya. A mí como que hasta el teléfono me dice, no he leído la Biblia hoy. En la aplicación allí me ven. Lee la palabra de Dios todos los días. En la mañana que tu mente anda como una esponja. Sí. Lea un versículo de la Biblia y va a ver que ese versículo lo va a andar todo el día. Todo el día lo va a andar memorizando y de repente se va a dar cuenta, wow, lo que yo leí hoy en la mañana es lo que estoy viviendo hoy. Dios me habló. Muchas personas dicen, Dios ya no me habla, pero que no tienen tiempo para escuchar la voz de Dios. Si tú no haces tiempo para leer la palabra escrita, no vas a tener tiempo para discernir la revelación de Dios. Amén. Porque primero tienes que tener tiempo para ver lo que Dios te quiere decir a través de la palabra, para que después a través de esto puedas ver lo que Dios te quiere decir en ese día. Así es. Así es que cuando tú entiendes eso, amas su palabra, también vas a amar a los perdidos. No los vas a criticar. Hay personas que critican a los perdidos, pero ¿qué es lo que cuándo la crítica ha salvado a alguien, hermano? Nunca. Que miren cuántos borrachos, que miren esto, que ore y pídale a Dios y busquemos hacer la diferencia, llevémosle la palabra de verdad a esas personas, que es la palabra que los transforma y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, dice la Biblia, San Juan 8:32. La gente no es libre por criticarla, la gente es libre cuando tú le predicas la verdad. Cuando tú le predicas la palabra de Dios a las personas, Dios hace cosas grandes en medio de ellas. Así es, aleluya. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esa es la doctrina número 7 de las asambleas de Dios. Lo invito a que busque fervientemente esa llenura. Amén. Así mucha gente no crea en él. Así muchas sectas y denominaciones no crean en el Espíritu Santo. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Así es. Yo lo creo porque está en la palabra de Dios. Yo lo creo porque no es solamente algo que alguien dijo, Jesús lo dijo, que era una promesa del Padre. Y si esa promesa del Padre fue para los discípulos, también es para mí, porque yo soy un discípulo de Él. Así es que póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por unos 5 minutos que nos dé la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya.